Mi nombre es Ernesto Romero, y hace un año era el empresario más temido de la ciudad. Tenía una reputación impecable, bueno, en términos de éxito y poder. Pero en realidad, mi vida estaba construida sobre una montaña de sufrimiento y traiciones. Mi negocio prosperaba a costa de los sueños rotos de aquellos que se atrevieron a cruzar mi camino. Y por supuesto, me enorgullecía de ello. Todo comenzó a desmoronarse una noche fría de diciembre, justo después de cerrar uno de los tratos más crueles de mi carrera. Había forzado a una pequeña empresa familiar a venderme su terreno a un precio ridículo, y lo hice sin pestañear. La esposa del dueño, una mujer anciana con cabello gris como la ceniza, me miró directo a los ojos y susurró algo que, en ese momento, no le di importancia: los objetos no olvidan, señor Romero. Ellos lo recordarán. Me reí. ¿Cómo podría temerle a una anciana? Pero en las semanas siguientes, mi risa se convirtió en miedo. El primer incidente fue aparentemente inofensivo. Mi bolígrafo favorito, un Montblanc que usé para firmar cada contrato sucio, desapareció de mi escritorio. Busqué por todas partes, pero nada. Lo atribuí a un simple descuido, hasta que reapareció, una noche, clavado en el respaldo de mi silla de cuero, apuntando directo a donde mi corazón habría estado si me hubiese sentado. Sacudí la cabeza. Ridículo. Un juego de algún empleado resentido, pensé. Sin embargo, aquella misma noche, mi teléfono, el dispositivo que había utilizado para hacer llamadas amenazantes y pactar acuerdos turbios, empezó a sonar por sí solo. La pantalla mostraba nombres de personas que había pisoteado en mi carrera, sus voces susurraban, débiles y agónicas: devuélvenos lo que nos robaste. Tiré el teléfono, pero las voces continuaban, resonando en cada rincón de mi casa. Lo que siguió fue aún peor. Una tarde, al llegar a mi despacho, la enorme silla de ejecutivo en la que solía sentarme se meció sola. Cuando me acerqué, se giró lentamente, como si alguien invisible estuviera allí, esperándome. Las huellas de manos, impresas en la piel del respaldo, parecían querer aferrarse a mí. Retrocedí asustado, y ese fue solo el inicio. Los días pasaban y mi casa se convirtió en un museo de horrores. Los documentos que guardaba, esos que contenían los secretos de mis sobornos y extorsiones, empezaron a volar por el aire como hojas de otoño, formando frases como culpable y traidor en las paredes. Mi reloj de oro, símbolo de mi éxito, dejó de funcionar, pero no por falta de batería. Las manecillas se movían hacia atrás, como si el tiempo mismo quisiera devolverme a mis peores acciones. Una noche, el miedo me despertó, un frío helado se había apoderado de mi habitación. Mi antigua máquina de escribir, la que usé para escribir amenazas anónimas, estaba en el centro del cuarto. Teclaba por sí sola, y cada letra resonaba como un eco en mi alma: Ernesto Romero, pagarás. Me acerqué y vi que las teclas parecían temblar de rabia, cada palabra retumbando en mi pecho. Intenté escapar. Conduje hasta mi oficina en medio de la noche, solo para descubrir que el edificio mismo parecía estar esperándome. Las puertas de vidrio, que tantas veces cerré a personas que suplicaban clemencia, se abrieron por sí solas, y al cruzarlas, escuché una especie de aplauso macabro. Subí las escaleras, mis pasos reverberaban como si alguien me persiguiera. En mi despacho, todo estaba oscuro, pero al encender la luz, vi la escena más aterradora de todas. Todos los objetos de mi oficina estaban dispuestos en mi escritorio, cada uno como un testigo del mal que había cometido. La pluma Montblanc, el teléfono, el reloj, incluso una fotografía del terreno que robé, todos irradiaban una energía malévola. De repente, sentí un peso en mis hombros, como si alguien invisible me estuviera sujetando. Mi silla giró sola hacia mí, invitándome a sentarme, pero lo peor era el reflejo en la ventana detrás del escritorio. No era yo. O no exactamente. Era una versión de mí, demacrada y atormentada, con los ojos llenos de desesperación y arrepentimiento, como si todo el sufrimiento que había causado se hubiese instalado en mi alma. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. Entonces, escuché un susurro: los objetos no olvidan, y ahora, Ernesto Romero, tú tampoco lo harás. Los días se convirtieron en noches interminables. Estoy atrapado, no solo en este edificio, sino en una prisión de mis propios crímenes. Los objetos siguen persiguiéndome, cada uno recordándome las vidas que destruí. Mis viejas acciones se han convertido en mis verdugos. Y cada vez que cierro los ojos, veo la mirada de esa anciana, la que me advirtió que los objetos no olvidan. Y lo peor de todo,
Ya no sé si alguna vez volverán a dejarme ir. Me llamo Victoria Mendoza, y durante años fui la reina indiscutible de esta ciudad. Rica, poderosa, y con un sentido de superioridad que consideraba mi derecho de nacimiento. Desde mi lujoso penthouse en el centro, podía ver a la gente común y corriente apresurarse como hormigas por las calles. Siempre tuve la convicción de que la vida me debía reverencias, y me aseguré de que todos a mi alrededor lo supieran. No se trataba solo de despreciar a los demás, disfrutaba humillar a quienes consideraba inferiores. Las sirvientas de mi mansión temblaban al oír mi voz, los meseros temían mis críticas, y cualquier persona que osara contradecirme era aplastada con mi veneno verbal. Pero lo peor, lo más terrible, ocurrió un caluroso día de verano en la plaza del centro. Estaba de mal humor, el calor me ponía irritada. Caminaba de regreso a mi coche cuando tropecé con una anciana que vendía flores. Me manchó el vestido caro con agua de un jarrón roto, y sin pensarlo, la insulté. «Estúpida vieja. ¿No ves por dónde caminas? ¿Acaso sabes siquiera qué es un baño?» Le arrojé algunas monedas al suelo con desprecio. La anciana me miró fijamente, y en sus ojos brillaba algo más que ira. Era algo profundo, antiguo y oscuro. «Señorita Mendoza», susurró, «sufrirás lo que has hecho sufrir. Hasta que aprendas, o te pierdas». Me reí. ¿Qué podría hacerme una anciana cualquiera? Pero esa misma noche, mi risa se congeló. Me desperté al día siguiente sintiéndome extraña, como si mi cuerpo no me perteneciera. Fui al baño y lo que vi en el espejo me dejó sin aliento. No era yo. Mi reflejo mostraba a una mujer más joven, delgada y cansada, con ojeras marcadas y ropa desgastada. Mi piel estaba áspera, y mis manos, callosas. No podía entenderlo, hasta que alguien tocó la puerta. «Raquel, apúrate o llegaremos tarde al trabajo». Alguien me llamaba por un nombre que no era el mío, y antes de que pudiera reaccionar, mi cuerpo se movió solo. Me vi arrastrada a un día de trabajo agotador en un restaurante, limpiando mesas y soportando las miradas de desprecio de clientes arrogantes, clientes como yo. Las horas pasaron y el dolor físico fue aumentando, pies cansados, manos agrietadas, y una humillación constante. Pero lo peor era sentir las miradas que solía dirigir a otros, ahora clavadas en mí. Cuando la noche por fin terminó, pensé que el tormento había acabado. Me equivoqué. A la mañana siguiente, me desperté siendo otra persona. Esta vez, era una madre agotada, con un bebé en brazos y sin un centavo en la cartera. Viví ese día en un desespero continuo, buscando maneras de alimentar a mi hijo, sintiendo el desprecio de quienes me consideraban una molestia. Los susurros a mis espaldas, las miradas de juicio, eran un tormento constante. Quise gritar, explicar que yo no era esa persona, que era la poderosa Victoria Mendoza. Pero mis gritos no salían. Solo el llanto de mi bebé rompía el silencio. Cada día, mi identidad cambiaba. Me convertía en alguien a quien había humillado. Fui la sirvienta a la que despedí sin piedad por un pequeño error. Fui el jardinero cuyo salario regateé hasta la miseria. Fui la joven dependiente que temblaba cada vez que yo entraba a la boutique, solo para quejarme de cosas triviales. En cada vida, experimenté el mismo dolor, la misma desesperación y vergüenza que yo había infligido. El tiempo dejó de tener sentido. Vivía una vida tras otra, sintiendo el peso del sufrimiento que había causado. Mi mente comenzó a fracturarse, ya no sabía quién era realmente. ¿Era Victoria Mendoza o era Raquel, la camarera? ¿Era una madre sin recursos, o era una mujer mayor tratando de sobrevivir con un trabajo agotador? Mis recuerdos se mezclaban, y mi alma se sentía desgarrada en 1000 pedazos. Un día, desperté en un callejón. Mi cuerpo estaba débil, mis ropas hechas harapos. Sentí que me desvanecía, cuando una figura familiar se acercó, la anciana de la plaza. «¿Has aprendido?», me preguntó, su voz resonando con ecos de todos los que había despreciado. «Oh. ¿Te has perdido?». Mis lágrimas caían sin control, y todo lo que pude hacer fue susurrar, «Lo siento. Lo siento de verdad». Nunca entendí el dolor que causaba. La anciana me miró con compasión, y sentí una calidez que no había sentido en años. «El arrepentimiento es el primer paso», dijo. «Pero tu viaje apenas comienza». Al día siguiente, desperté en mi cuerpo, en mi penthouse. Todo estaba como antes, pero nada era igual. Ya no era la misma Victoria Mendoza.
Vendí mis joyas, doné parte de mi riqueza y pasé días trabajando en los mismos lugares donde había visto el sufrimiento de los demás. Mi arrogancia había desaparecido, reemplazada por un respeto profundo y sincero hacia la lucha de aquellos a los que una vez desprecié. Porque ahora sabía que las heridas que infligimos nunca desaparecen, y los ecos de nuestras acciones siempre encuentran una forma de regresar. Me llamo Marcos, y en la escuela, era lo que la mayoría llamaría el chico popular. Me movía por los pasillos como un rey, siempre acompañado por una corte de amigos y risas que, si te soy honesto, la mayoría de las veces eran a expensas de otros. Burlarme de mis compañeros era un juego para mí, una forma de alimentar mi ego. A los chicos tímidos, a los que se veían diferentes o actuaban raro, los convertía en mis blancos favoritos. No importaba cuánto les doliera, mi única preocupación era mantener mi estatus. Recuerdo especialmente a Tomás, un chico flaco, con gafas enormes y una manera torpe de hablar. Le apodé Tomás el Torpe y me aseguré de que todos lo llamaran así. Lo empujaba en los pasillos, le escondía sus libros, y le gritaba enfrente de todos, burlándome de su tartamudeo. Nunca pensé en las noches que quizás pasaba llorando, o en las inseguridades que mi crueldad estaba sembrando. Una tarde de otoño, cuando las hojas crujían bajo mis pies y el viento soplaba con un aire frío, mis amigos y yo decidimos explorar un viejo bosque a las afueras de la ciudad. Habíamos oído historias de brujas y rituales, pero para mí no eran más que cuentos tontos para asustar a niños pequeños. Nos adentramos riendo y desafiando cualquier espíritu que pudiera estar ahí. Pero pronto, mis amigos se cansaron y decidieron regresar a casa, mientras yo, el valiente, continué solo. No podía dejar que pensaran que era un cobarde. El bosque parecía cambiar a mi alrededor. Los árboles se cerraban como si quisieran atraparme y el aire se volvió denso, casi irrespirable. De repente, llegué a un claro donde una fogata chisporroteaba, pero no había nadie alrededor. Una figura encapuchada emergió de las sombras y mi risa despreocupada se cortó de golpe. Marcos, dijo la voz de la bruja, ronca y cargada de una antigüedad aterradora. Has dejado cicatrices en almas inocentes, y esas heridas no se curan tan fácilmente. Intenté hablar, pero mi garganta se secó. Por cada palabra cruel, por cada risa que robaste, ahora sentirás el peso de tus acciones. Antes de que pudiera huir, la bruja lanzó un puñado de polvo negro al fuego, y todo a mi alrededor se distorsionó. Los árboles parecieron retorcerse en formas horribles, y el viento se llenó de risas que conocía muy bien. Mis propias risas. Fue entonces cuando las figuras empezaron a aparecer. Primero fue Tomás, o algo que se parecía a él. Sus ojos eran dos pozos oscuros, y su voz, quebrada y llena de miedo, repetía las palabras que le había dicho: torpe, inútil, perdedor. Cada palabra era un cuchillo que se clavaba en mí. Traté de disculparme, gritando que lo sentía, que nunca debía haberlo tratado así, pero mi voz se transformó en un lamento desgarrador que retumbó en todo el bosque. El hechizo lo hacía más intenso. Mi disculpa no era suficiente, y el dolor que sentía era insoportable. Otras figuras comenzaron a aparecer. Claudia, la chica que se escondía en el baño para evitarme, sus ojos eran lágrimas eternas. Gabriel, a quien empujé tantas veces que dejó de venir a la escuela, ahora sus manos fantasmales parecían jalarme hacia el suelo, queriendo arrastrarme a una oscuridad sin fin. Todos repetían mis palabras, los insultos que les había lanzado con desprecio. Y cada vez que intentaba pedir perdón, el hechizo solo se apretaba más alrededor de mi cuerpo, como una cadena invisible, estrujando mis órganos, dejando sin aliento mi alma. Corrí. Corrí tan rápido como pude, pero el bosque parecía un laberinto sin salida. Las sombras de mis víctimas se multiplicaban, sus voces me envolvían, gritaban, lloraban, me atormentaban con mi propia crueldad. El suelo bajo mis pies se sentía como arena movediza, y los árboles susurraban los mismos nombres que yo había convertido en blanco de burlas. No podía escapar. El tiempo dejó de tener significado. Me encontraba atrapado en un ciclo de miedo y dolor. Desesperado, caí de rodillas en el suelo del bosque, mis gritos de arrepentimiento mezclándose con los lamentos de las sombras. La figura de la bruja apareció de nuevo, observándome desde las sombras. ¿Crees que el dolor se borra con disculpas vacías?, me preguntó. El verdadero perdón no viene de tus palabras, sino de un cambio profundo. Solo cuando tu alma haya aprendido la lección, el hechizo se romperá, si es que no te consume primero.
Y entonces desapareció, dejándome allí, rodeado de los fantasmas de mis acciones pasadas. Ahora, cada noche, los espectros regresan. No puedo dormir, no puedo pensar, no puedo escapar. Me persiguen, y cada día que pasa siento que estoy perdiendo un poco más de mí mismo. Lo que hice nunca desaparecerá, y solo el tiempo dirá si alguna vez podré encontrar la redención, o si estaré atrapado en este castigo para siempre.